Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar de usufructo y brevemente de uso y habitación, que están íntimamente relacionados con el usufructo. El usufructo es un derecho real, dice el código, de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia. Bien, básicamente, cuando se constituye el derecho de usufructo, se le otorga a una determinada persona el derecho de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien, conservando la persona que otorga el usufructo lo que se denomina la nuda propiedad. Bien, en el usufructo hay un desmembramiento del dominio, hay un desmembramiento de ese derecho absoluto, del derecho real, que era el derecho de dominio, en el cual nosotros teníamos todo, la titularidad, el uso, el goce, todo. En el caso del usufructo, cuando nosotros constituimos un usufructo, estamos entregando el uso y goce a un tercero y quedándonos nosotros con la nuda propiedad. Es decir, seguimos siendo los titulares dominiales, pero el uso y goce de la cosa lo va a tener un tercero. Bien, el usufructo lo podemos constituir sobre, obviamente, bienes inmuebles, sobre cosas en general, cosas no fungibles, bien, no podríamos constituir el usufructo sobre, por ejemplo, el dinero. Solamente está previsto para cosas fungibles en el caso de los animales, cuando se tratare de usufructo sobre un conjunto de animales, puede ser sobre una parte indivisa, puede ser sobre una parte de una cosa, puede ser sobre la totalidad de una cosa, o puede ser también cuando el usufructo se constituye por testamento, es decir, es de origen testamentario, puede ser también de una parte indivisa de una herencia. Pero siempre hablamos de ese uso y goce, de ese desmembramiento del derecho de dominio, que es el derecho absoluto más importante de los derechos reales. Yo les decía, en la práctica en general, esto pasa mucho con los inmuebles, cuando yo le quiero permitir a una persona el uso y goce de un determinado inmueble, pero yo me quiero quedar con la titularidad. Bien, ahora cuando veamos cómo se constituye, vamos a ver las dos alternativas. ¿Quiénes pueden constituir el usufructo? ¿Quiénes tienen legitimación para constituir el usufructo? Bueno, obviamente el dueño, desde ya, el dueño de la cosa, el que tiene el derecho de dominio sobre la cosa, el titular de un derecho de propiedad horizontal, también desde ya sobre su unidad. El dueño de un departamento puede constituir usufructo sobre su departamento. Bien, el superficiario, nosotros no hablamos del derecho de superficie, es un derecho real con reconocimiento nuevo, ahora hablo un minutito, en el Código Civil y Comercial, no estaba contemplado en el código anterior. También refiere el código a los comuneros son los condóminos en una propiedad horizontal, también podrían ejercer ese derecho de dar en uso y habitación el uso y goce de un sector común que no fuera utilizado normalmente. Por ejemplo, no sé, el gimnasio, si hubiera en un edificio, la pileta o algún sector que estuviera apartado, excluido del uso general. Bien. Les decía, el derecho real de superficie no lo vimos, la verdad es que es nuevo en el código. Había un derecho real establecido de superficie establecido por ley, que era para la propiedad forestal. Era el único, ahora el código lo ha extendido. El derecho de superficie es un poco extraño, está en muchos países, en nuestros países no tenía desarrollo, pero es el derecho en el cual yo, sobre un inmueble ajeno, puedo ejercer uso sobre esa superficie construyendo o plantando o cosechando, por ejemplo, lo plantado. Bien, imagínense, ustedes son titulares de dominio de un lote y por una determinada cantidad de tiempo le ceden a una persona el derecho real de superficie para que esa persona construya. Obviamente vive en ese lugar. Finalizado la extensión del derecho de superficie,
esto les vuelve a ustedes. No se utiliza mucho, les digo, sí se utilizaba para la explotación forestal, por los rindes de la explotación forestal. En general no conviene comprar grandes extensiones de tierra, y entonces lo que se hacía era, el titular de la tierra seguía siendo el dueño, y yo que iba a plantar, no sé, pino, cortarlos y utilizar la madera para venderla, lo que hacía era lo que constituía un derecho real de superficie. Bien, el dueño del inmueble, el dueño de un campo, me daba la posibilidad de usar y gozar esa superficie a los efectos de una explotación forestal sin comprar el campo. Bien, sería como una suerte de arrendamiento o algo por el estilo. Bien. Pero vuelvo acá reitero esto, la legitimación básicamente en los contratos de usufructo que van a ver ustedes es la que tiene el dueño, ¿bien? El titular dominial o el titular de un derecho de propiedad horizontal. Básicamente, la constitución del derecho de superficie se da, uno, cuando una persona, el nudo propietario, le otorga a otro la transferencia del uso y goce. Es decir, yo me reservo la nuda propiedad y otorgo a otro la transferencia del uso y goce. Bien. La otra posibilidad es cuando lo que se transfiere es la nuda propiedad y yo me reservo el uso y goce. Ahora vamos a ver los ejemplos. Y la tercera, que es la más rara, es cuando se transfiere la nuda propiedad a una persona y el uso y goce a otra. Veamos cómo es esto. La primera, transmisión del uso y goce con reserva de la nuda propiedad. Yo soy el dueño del inmueble, soy el titular registral de un inmueble, y quiero que ese inmueble lo use y goce, no sé, mi abuela. Bien, hasta su fallecimiento. En general el usufructo es vitalicio, ahora vamos a ver el caso, pero en general es vitalicio. Entonces, yo no me quiero desprender de la propiedad del bien, pero quiero que ella lo use hasta el momento de su fallecimiento. Entonces, yo mantengo la nuda propiedad, pero no puedo usar y gozar del inmueble, no puedo vivir en el inmueble. Bien, ese derecho a vivir en el inmueble se lo voy a estar confiriendo a través de un instrumento público a un tercero. Ese es un caso. El caso más común es a la inversa. Bien, cuando mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío, lo que fuere, sabe, como todos sabemos todos, que en algún momento se va a morir, y lo que hace es, a efectos de evitar la necesidad de tener que hacer una sucesión y demás, dice, mira, yo te voy a donar esto en vida, no hay otra forma de donar que no sea en vida, sino en un testamento, yo te voy a donar esto, pero me voy a reservar el usufructo en forma vitalicia. Es decir, la casa a partir de mañana es tuya, pero yo la voy a usar y gozar mientras viva. Entonces, el día que yo me muera, finaliza ese derecho real, ese usufructo, y vos vas a tener un dominio pleno. Hasta tanto yo me muera, vos vas a ser el dueño, vas a tener la nuda propiedad, pero no la vas a poder usar y gozar, no vas a poder disponer de ese inmueble. Sí va a poder disponer jurídicamente, de hecho lo va a poder vender si quiere. Lo que no va a poder hacer es habitarlo. ¿Por qué? Porque ese derecho me lo voy a reservar yo. Bien, ese es el caso más común. Y el otro caso, yo la verdad que nunca lo vi, pero está en el código establecido que yo, por ejemplo, titular de dominio de un inmueble, le cediera la nuda propiedad a una persona, la titularidad registral a una persona y el uso y goce a otra distinta. Por eso les hablo de disociación, de desmembramiento de ese derecho de dominio. Bien, uno sigue siendo el dueño, pero no puede usar y gozar de la propiedad y ese derecho le queda reservado a otro. El usufructo, en general, si no hubiera ninguna disposición en contrario, si no hubiera nada en el contrato, se presume que es oneroso. En caso de duda, la ley lo presume oneroso. En general, en la práctica,
no es oneroso y casi siempre, por el contrario, es gratuito. No se usa jamás para reemplazar este derecho real, para reemplazar derechos de tipo contractual, como la locación y demás, la verdad, o el mutuo, que es un préstamo de uso. La verdad que en general no se utiliza. Ya les digo, donde más se utiliza en la práctica es esto. Personas que donan un inmueble, pero se quieren reservar poder habitar ese inmueble hasta el momento en que se muere. El usufructo puede ser, Profe, sí. el que habíamos visto de, por ejemplo, que era donación, pero tenía que cuidar a la persona, por ejemplo, si una persona mayor, ¿es lo mismo? No, eso es una donación condicionada. Bien, ahí lo que hay es una Ah, condición. El usufructo también puede estar condicionado, también puede estar sujeto a una condición. Puede ser puro y simple o puede ser condicionado. Puede estar sujeto a una condición, diga, mira, yo te doy el usufructo de tal bien, pero esto está sujeto a que vos me cuides o a lo que sea. También podría ser, no hay inconveniente, pero es otra cosa. El usufructo implica el derecho a usar y gozar una cosa. Inmueble o mueble, podría también constituir un derecho de usufructo sobre un auto. Bien, mira, yo sigo siendo el dueño del auto, pero te doy el usufructo a vos. El uso y goce lo tenés vos. En la práctica no se hace porque le hago una cédula azul, que es una autorización para que maneje el auto, a la persona a la cual le estaría dando el usufructo y listo. Por eso les digo, en general, este derecho real se utiliza sobre los inmuebles y no sobre otras cosas, no sobre otros muebles. Yo por lo menos no lo he visto sobre otro tipo de muebles. Bien. A diferencia, después lo vamos a ver, de los otros derechos reales sobre los cuales vamos a hablar hoy, el usufructo puede constituirse a favor de una persona humana o de una persona jurídica. Yo podría constituir usufructo a favor de una persona jurídica para que esa persona jurídica eh, tenga el uso y goce de la cosa o del bien. ¿eh? En este caso, obviamente, no va a ser hasta el fallecimiento, va a ser con un plazo que vamos a ver después, pero también va a tener un plazo. El usufructo siempre está limitado, siempre tiene una limitación de plazo. Bien, si no hubiera limitación al uso y goce, si no hubiera limitación en el plazo, si fuera externo, la verdad es que casi sería lo mismo que el dominio, porque casi sería el dueño yo, si puedo disponer, usar y gozar de la cosa. Dentro de esas limitaciones que tiene el usufructo de carácter temporario, por ejemplo, está la limitación o la prohibición de transferir el usufructo por causa de muerte. El usufructo es intransferible por causa de muerte. Bien, yo no puedo decir, bueno, yo estaba usufructuando este inmueble, me muero y mis herederos continúan usufructándolo. Bien, porque es un contrato que se llama intuito personal, un derecho real que se constituye teniendo en vista las especiales características de una determinada persona. Lo que pasa en general cuando la persona a la cual se constituyó el usufructo fallece es que el nudo propietario vuelve a él el dominio pleno, se le restituye el dominio pleno. Si yo usufructuario, no sé, la abuela, bien, me dio la nuda propiedad del inmueble para que yo, una día que ella se muera, sea el titular del inmueble, y desgraciadamente yo fallezco antes que ella va a recuperar el dominio pleno, es decir, el inmueble va a volver, ella va a ser la nuda propietaria y va a ser la usufructuaria. El usufructo en realidad se va a quedar sin efecto y se va a recuperar en forma plena el dominio. El usufructuario tiene muchos derechos, de hecho, por ejemplo, los frutos, tiene derecho a percibir los frutos mientras dure el usufructo, a percibir los frutos que hubieran estado pendientes antes del momento de que se le otorgara el usufructo, tiene derecho a ceder ese usufructo también, poniéndolo en conocimiento del nudo propietario y
estableciéndole o brindándole las garantías por el nuevo usufructuario, pero tenemos derecho a la transferencia de ese uso y goce. También podríamos, por ejemplo, constituir alguna servidumbre sobre ese derecho de uso y goce, constituir algún tipo de garantía, bien, y demás, algún derecho, digo, de garantía. Otorgar el uso y habitación también, que vamos a ver ahora, a terceras personas. Bien, en estos casos vamos a seguir siendo responsables frente al nudo propietario. ¿Responsables de qué? Por ejemplo, no sé, en el caso que fuera un inmueble, del deterioro de ese inmueble. Bien, nosotros, al momento de que finalice el usufructo, la devolución del inmueble al nudo propietario tiene que ser en las condiciones en las que se entregó, con el deterioro propio por el transcurso del tiempo. Pero no puedo, sin entregar un inmueble, dárselo con un deterioro que exceda el normal del uso por el transcurso del tiempo. Y si yo hubiera cedido ese derecho, tengo que garantizarle al nudo propietario que la persona que va a continuarme en los derechos del uso y goce de la cosa, también se la va a restituir en estas mismas condiciones. Acá hay un punto que es interesante, que cuando yo, usufructuario, si yo transfiriera ese derecho de uso y goce, la transferencia, el plazo por el cual transfiero ese uso y goce, no puede exceder el plazo de mi vida. Es decir, se va a terminar cuando finalice mi vida. Supongamos el caso del usufructo más común. No sé, un pariente nuestro nos dona un inmueble, nos da la nuda propiedad y se reserva para sí el usufructo vitalicio. Supongamos un tío, una abuela, lo que sea. Bien. Y de repente ese tío, esa abuela, por alguna cuestión, se va a vivir a lo de otro pariente o, no sé, se quiere mudar a otro inmueble, lo que fuera, y dice, yo tengo el uso y goce de esto hasta que me muera, así que voy a transferírselo a un tercero. Esa transmisión de ese derecho, ¿puede hacerla? Sí, obviamente puede hacerla, pero no se va a extender más allá de su vida. Si mi abuela tenía 90 años, me donó su casa, bien, se reservó el usufructo para ella. ¿Para qué? Para poder usar y gozar de la casa hasta que se muera. Y mañana, no sé, mi tía decide llevársela a vivir con ella. Y ella dice, yo tengo el uso y goce de esta casa, no lo voy a perder, entonces lo que voy a hacer es, no sé, transferírselo a un tercero, a otro pariente para que viva, para que use y goce ese inmueble. El plazo de duración no va a poder exceder la vida de mi abuela. Si mi abuela dentro de 2 años se muere, mi, no sé, primo que estaba viviendo en esa casa, no va a poder vivir y gozar de ese uso y goce hasta que él se muera, sino la limitación va a ser la vida de la persona respecto de la cual se constituyó el derecho de usufructo. Por eso, en general, el usufructo es vitalicio. Si bien uno puede ponerle plazo, 2 años, 5, 10, 20, el usufructo en general es un contrato de tipo vitalicio cuando no hubiera plazo. De hecho, el plazo es vitalicio. Obviamente, hay que tiene dentro de las obligaciones del usufructuario hacer las mejoras necesarias para poder usar y gozar de la cosa conforme a su destino. No puede darle otro uso distinto al que se estableció en el contrato o al normal de la cosa. Si es un inmueble, no le puede dar un uso comercial, si el inmueble era para la habitación. Tiene a su cargo el pago de todas las tasas, obviamente, servicios y los impuestos que graven la cosa, en caso de que fuera un inmueble, el inmueble. El que está ejerciendo el derecho de usufructo tiene que pagar renta, tiene que pagar el municipal, tiene que pagar obras sanitarias, y si fuera una propiedad horizontal, tiene que pagar las expensas. ¿Bien? Es el obligado al pago de las expensas y el obligado al pago de
todos los impuestos y todos los servicios. ¿Por qué? Porque es quien la está usando y gozando. Bien. En el caso de los impuestos, más allá de que el organismo público pueda reclamárselos también al titular, ustedes capaz que lo han visto ya con Lucho, no sé, cuando ven los sujetos obligados de pago, por ejemplo, de las tasas municipales, van a ver que dice el titular dominial, el usufructuario. El usufructuario es obligado de pago, y el Código Civil y Comercial establece que es que está obligado a contribuir con el pago de todos esos impuestos y de todos esos servicios, sumado a las expensas comunes, no obviamente las expensas extraordinarias, que en realidad van a beneficiar al nudo propietario, pero sí tiene obligación de pago de las expensas comunes. Les decía, el plazo en general suele ser vitalicio, bien, respecto de personas humanas. En el caso de personas jurídicas, la ley establece como un plazo especial el plazo de 50 años. Bien, en el caso de que el usufructo hubiera sido constituido a favor de una persona jurídica, el usufructo cesa o se extingue. Uno, cuando se extingue la persona jurídica. Recuerden ustedes que las personas jurídicas tienen un plazo también, en general 20, 30 años o 99 años. Bien, si fuera de 20, si fuera de 30, se va a extinguir con la persona jurídica a los 20 o los 30 años. Si no se hubiera establecido ningún plazo, el plazo va a ser el de 50 años. El plazo máximo de constitución del usufructo respecto de personas jurídicas es de 50 años. Así que si yo constituyo usufructo a favor de una sociedad, el plazo máximo que va a poder esa sociedad usar y gozar el bien es el plazo de 50 años. Bien, si lo constituye respecto a una persona humana, puede ser vitalicio, y ese va a ser el máximo, la vida de la persona a la cual la constituí, y también se va a extinguir si lo constituye a favor de una persona humana o de una persona jurídica, si esa persona no usare por 10 años el inmueble, o la cosa o el bien sobre el cual hubiera constituido el usufructo. El no uso y goce, lo que hace es perder este derecho real de usufructo. También se puede perder este derecho real de usufructo por el uso abusivo o la alteración del destino, o por un uso distinto al destino por el cual me lo hubieran entregado. En ese caso necesito una declaración judicial. Bien, declaración judicial que sirve para extinguir el usufructo, pero que, recuerden, como vimos en otros derechos reales también, no sirve para crear. El usufructo se crea solamente por convención entre las partes, o por ley, por convención entre las partes, obviamente por disposición testamentaria, pero no puede ser creado judicialmente. Un juez no puede disponer la creación del derecho real de usufructo respecto de una persona. Usufructo, estoy mirando a ver si nos falta algo. Creo que no. Nada más. Bueno, y nos queda uso y habitación. La verdad es que el uso y habitación vienen bastante vinculados al tema del usufructo. Antes estaban regulados conjuntamente, uso y habitación. Ahora el código los ha regulado en 2, 3 articulitos cada uno, pero en forma separada. Uno como otro, el uso y la habitación, al igual que el usufructo, y ahora vamos a ver cuál es la diferencia, son derechos reales que se constituyen sobre bienes que son ajenos, sobre bienes que no son propios. El uso, dice el código, es el derecho real de usar, perdonen que saco esto, y gozar de una cosa ajena. Bien, uso y goce de una cosa ajena. Puede ser, obviamente, la totalidad o una parte indivisa de esta cosa ajena. ¿Cuál es la diferencia? Porque hablamos de usufructo, también es el uso y goce. ¿Cuál es la diferencia respecto del usufructo? Primero, es que el uso solamente puede constituirse a favor de persona humana y no de persona jurídica,
y que el uso es intransferible. No puede ser objeto de ningún tipo de transferencia por parte de la persona a favor de la cual se constituyó. Bien. Son 3, 4 artículos en el código a los cuales se le aplica supletoriamente todas las reglas del usufructo, así que básicamente no hay ninguna cuestión distinta más que esta que les mencioné. Solamente persona humana, bien, y la imposibilidad de transferirlo. Lo mismo pasa respecto de del derecho de habitación. La habitación también es un derecho real que consiste en, dice el código, se lo leo porque es medio complicado. La habitación es el derecho real que consiste en morar, bien, morar en un inmueble ajeno, construido o en parte material de él sin alterar su sustancia. También el derecho de habitación es la posibilidad de darle a alguien la posibilidad de vivir en un inmueble, el cual no es propio. Bien, por eso dice de morar. También la limitación es que solamente a favor de persona humana se puede constituir este derecho de habitación. También este derecho de habitación es intransferible. Y acá sí hay algunos preceptos legales que generan el derecho de habitación. Básicamente, en el caso de las sucesiones, el Código contempla el derecho de habitación del cónyuge supérstite dentro del inmueble que conformaba el asiento familiar, y lo mismo para el conviviente. Bien, tanto el cónyuge supérstite como el conviviente tienen derecho real de habitación, bien, sobre el inmueble que conformaba el asiento conyugal. Es decir, si su conviviente o su esposo o su esposa fallecen y tenían ustedes un inmueble en el cual estaban viviendo, la persona no fallecida, el heredero, el cónyuge o el conviviente, porque el conviviente no sería heredero, tienen ese derecho real de habitación. Pueden seguir viviendo en ese inmueble. Obviamente, en tanto no contraigan nuevas nupcias, bien, y obviamente ese derecho se va a mantener en tanto sigan viviendo en el inmueble. Si se van de ese inmueble y viven en otro, ese derecho lo van a perder. Si hay más de un inmueble, ese derecho también lo van a perder, o solamente lo van a poder aplicar respecto del que conformaba la última vivienda familiar. Bien, en esos dos casos está ahí. Fíjense que en esos dos casos legales uno podría transferir lógicamente ese derecho. Bien, se murió mi esposa, me quedo viviendo en la casa que era nuestra, en la cual convivíamos familiarmente, no podría transferir ese derecho de habitación a un tercero. Cristian. Sí. ¿Y si el heredero quiere vender la casa, qué pasa con esa persona que ocupa habitación? El heredero la puede vender sin ningún problema, en tanto respete el derecho real de habitación del cónyuge. ¿Que lo vendés con la persona adentro? Exactamente. Hay que tener que encontrar quien te la compre primero, pero sí, es así. En el usufructo lo mismo. Yo puedo transferir la nuda propiedad. O sea, mi abuela se quedó viviendo en la casa que me donó. Bien, yo tengo la nuda propiedad, mi abuela tiene el usufructo. Yo puedo vender tranquilamente la casa. El tema es que, obviamente, el que me la compra va a estar en conocimiento de ese derecho real de usufructo porque lo inscribimos en el registro de la propiedad y va a saber que la compra con mi abuela dentro de la casa. Y que mi abuela va... ¿Te ha pasado en la realidad esto? Sí, en la venta sí. Sí. Me ha pasado. Con el derecho real de habitación lo que me ha pasado es, en general, que el cónyuge, bueno, que no sé, las hijas del causante quieran vender y la cónyuge en la primera presentación en la sucesión dice, mire, yo vengo a manifestar que voy a ejercer el derecho real de habitación y me voy a quedar en el inmueble. Y las hijas, obviamente, no la puedan sacar. En general, en la práctica, ha terminado el cónyuge, obviamente cuando son hijos de otro matrimonio pasa esto.
en general pasa cuando son hijos de otro Sí, matrimonio. o como inversión también lo podés comprar en el caso del usufructo. Digo, si no querés a largo plazo como inversión, lo podés comprar. Sí, Si sabés bueno, que por eso, vive ese era una el segundo abuela o una caso. anciana. En algún caso me ha pasado esto de que el cónyuge supérstite le compra a las hijas su parte, porque las hijas si no se tenían que bancar a que la segunda mujer de su padre viva ahí hasta que se muera, y era una mujer bastante joven, con lo cual iban a tener que esperar muchos años, quizás más años de los cuales iban a vivir ellas. Entonces, obviamente terminaron vendiéndoles porque el tener la nuda propiedad es lo mismo que nada. O sea, tengo la escritura nada más y no puedo vivir. En este caso, no sé, la segunda esposa, que era quien tenía la que detentaba ese derecho real de habitación, tenía, no sé, 40 y las hijas tenían 35 cada una. Entonces no les convenía, se iban a morir igual o antes. Entonces lo que hicieron fue, por mucha menos plata, venderle su parte del inmueble a la cónyuge supérstite. Y lo que me decía Marta, también nos ha pasado de gente que ha vendido la nuda propiedad con, no sé, 2 abuelos de 80 años viviendo. Obviamente, compro más barato a sabiendas de que por Es ahí una por oportunidad. 8, 5, 10 años, 20, me voy a tener que bancar otra persona viviendo en el lugar. Pero desde ya que compro mucho más barato, porque no voy a poder disponer del lugar. Voy a poder disponer legalmente, no voy a poder usar y gozar. No voy a poder constituir derecho real de uso ni de habitación, pero sí voy a tener la nuda propiedad. O si, por ejemplo, sí podría, con esa escritura, constituir una hipoteca, por ejemplo. Bien, un derecho real de hipoteca. Sí podría darla en garantía de algún crédito. Siempre, igual como esto se inscribe en el registro de propiedad, el que constituya un derecho real de hipoteca, el que lo tome como una garantía, el que compre se va a enterar de que eso tiene constituido un usufructo. Bien, por plazo, vitalicio. Yo nunca vi por plazo, siempre vi todos los usufructos que vi, la verdad, en toda mi carrera fueron vitalicios. Y casi siempre se da para esos casos. Alguien se quiere sacar de encima la propiedad para no hacer una sucesión, para que no tenga que hacerse papeles después y se queda con el usufructo para saber que no lo van a sacar. Para que no va a venir la mujer o el marido de la persona a la cual le donó a querer en algún momento sacarlo. Entonces, es la manera jurídicamente más apropiada de te dono el inmueble, evito la sucesión, pero sé que me quedo viviendo acá hasta el día que me muera. De hecho, se puede pactar también la transmisión del usufructo de una persona a otra. Bien. No hacia los herederos, pero sí, por ejemplo, no sé, de mi abuela a mi abuelo, de la tía al tío, bien, entre 2 personas. Voy a vivir yo y cuando, en el caso de que yo me muera, se queda, no sé, la tía Rita hasta su fallecimiento. Bien, ahí Sí, se nosotros puede con mi hacer. viejo hicimos esto, justamente, una donación con usufructo. Claro, sí, es un contrato, es un derecho real súper común. O sea, es común. Bien. Esperen que detengo la grabación.